Siempre recordemos que estamos en el periodo del sínodo de 2021 a 2023 por una iglesia sinodal y que nuestro tema es precisamente el evangelio de la sinodalidad. Este es nuestro tema general. Vamos a iniciar con una oración, con nuestra oración al Espíritu Santo por el proceso sinodal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, venga a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo, como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos, concédenos el don del discernimiento, para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a reflexionar ahora en el tema número 8, que es la enseñanza sobre el servicio y la renuncia. La comunidad evangelizadora entra en la vida cotidiana de los demás con obras y gestos, asumiendo la vida humana, la carne sufriente de Cristo. Debemos subrayar que podemos entrar en la vida de los demás con obras y gestos, obviamente también con palabras, pero en adición a esas palabras tienen que estar las obras, nuestras actitudes, nuestros gestos, para que haya autenticidad en ese acercamiento. Aquí vamos a ver el día de hoy, así como está en esa gráfica, siguiendo su ejemplo, siguiendo el ejemplo de Jesús. Y eso es lo que vemos en este momento en esas gráficas, en estas imágenes. Vamos a imitar, vamos a seguir al maestro. Ese es el objeto de nuestra reflexión de hoy, que es una continuación de la reflexión del tema anterior, que nos habló de quiénes son los llamados a ser discípulos misioneros de Jesús. Realmente es un repaso y profundización de ese mismo tema que pudimos ver la semana pasada. Somos discípulos, somos seguidores de Cristo. En el enlace, en el tema anterior, llamados a ser discípulos misioneros de Jesús, se reflexionó acerca de la sinodalidad desde la llamada de los discípulos. Pero esa llamada implica también compromiso, y es un compromiso que se reflexionó, se analizó, lo pudimos ver en el tema anterior, que es el número 7. En este apartado reflexionaremos sobre una de las consecuencias inmediatas y derivadas del seguimiento de Jesús. Todo discípulo en camino con Jesús se configura con su Maestro en abnegación, servicio y entrega de la propia vida. Las claves para este apartado son: las enseñanzas de Jesús sobre la abnegación, el servicio y la entrega de sus discípulos es en el marco del ascenso a Jerusalén, en una perspectiva profética, haciendo énfasis en la radicalidad de la opción de Jesús. Debemos seguir al Maestro con convicción, con convicción. O sea,
El maestro enseña que debe haber a sus discípulos que deben tener también abnegación, servicio y entrega como la que él con hechos nos enseña. Lucas escribe sobre el estilo de vida del discípulo en paralelo con la vida, con el estilo de vida y destino de Jesús, en un efecto espejo en que el lector piensa en Jesús cuando lee las exigencias del discípulo. Esa es la forma de reflexionar y de entender mejor el Evangelio de Lucas. La importancia de la continuidad y discontinuidad de la misión de los discípulos en relación a Jesús otorga a la vida discipular un triple carácter: programático, performativo e interpretativo. Lo que dice este párrafo lo vamos a, a ver al final, saber a qué se refiere esa continuidad, esa discontinuidad y estos caracteres de esa vida discipular, que es el carácter programático, el performativo y el interpretativo. Ahora solo lo mencionamos, lo veremos más adelante. Somos llamados por Jesús. Aquí podemos ver unas imágenes en las que en la superior pues vamos caminando, el maestro nos guía y también en la imagen posterior, en la de abajo, vemos la imagen de Jesús y nos enseña cuál es la dirección o cuál es el camino. O sea, se la enseña a unos discípulos. Él es el camino. Entonces, de alguna manera, ese es el principio del seguimiento de los discípulos de Cristo. Los objetivos de este tema son los siguientes: relacionar las enseñanzas de Jesús sobre la abnegación, el servicio y la entrega con el camino de Jesús a Jerusalén a cumplir su propio destino. O sea, él en el Evangelio de Lucas hace un camino a Jerusalén, hay fases de ese camino a Jerusalén, y en ese camino él actúa y enseña a actuar con abnegación, servicio y entrega. Entonces lo tenemos que entender en ese contexto del camino a Jerusalén, que en el Evangelio de Lucas es el camino a cumplir su propio destino, su misión. Notar el parecido entre la misión profética de Jesús y la de sus discípulos. Estos son un paralelo o espejo de su maestro. O sea, el maestro va caminando y los discípulos lo siguen y deben seguir esos mismos pasos, ese mismo estilo de vida. Motivar al discípulo a continuar la misión de Jesús, dando testimonio con su estilo de vida y manifestándolo con sus actitudes. Es importante esta motivación, porque como vamos a ver más adelante, el ser discípulo de Cristo implica exigencias, exigencias. No debemos titubear en ese actuar, en ese caminar como discípulos de Cristo. Pero para eso debemos estar motivados, saber que en ese camino Cristo nos acompaña y nosotros vamos hacia un destino luminoso que es el que Él nos tiene prometido, y Dios cumple sus promesas. Entonces, en todo ese sacrificio, en toda esa dificultad que podamos encontrar en el camino, también podemos encontrar mucha alegría, mucha motivación, que vamos caminando hacia esa luz eterna. La palabra del tema de hoy. Caminaban con Jesús un gran gentío. Se volvió hacia ellos y les dijo: si alguien quiere venir a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, sus hermanos y hermanas, e incluso a su propia persona,
no puede ser discípulo mío. El que no carga con su propia cruz para seguirme, no puede ser discípulo mío. Es muy importante este pasaje. Imaginémonos a Jesús que lo está siguiendo mucha gente. Y en eso les dice, lo están siguiendo. Dice, quien quiera seguirme, tiene que preferirme primero a mí, y pone en la lectura que tenemos ahora, habla de la familia, que es lo más cercano. Ahora, hay una interpretación muy importante también de este pasaje, que es que no se trata de dejar a la familia, se trata de entrar en la configuración y en el amor de Dios, en el amor de Cristo, para que a través de ese amor nosotros entonces estemos y proyectemos a nuestro círculo familiar, y nos proyectemos también a nuestro círculo, pues con nuestros semejantes, con nuestro prójimo. Entonces, también no quiere decir que tengamos que dejar, sino que primero es Cristo, y una vez en Cristo, nosotros realmente podemos ser sinodales, porque ese es el objetivo, en nuestra familia y con nuestro prójimo, pues nuestros amigos, nuestros círculos sociales, etcétera. Y el último párrafo es muy interesante, porque ¿qué pudieron haber pensado o no entendieron definitivamente en ese momento que les decía Cristo? Porque les dice, el que no carga con su propia cruz para seguirme, no puede ser discípulo mío. ¿Qué se habrán pensado? La cruz en aquel tiempo era, y en ese momento era visto como un instrumento de tortura. ¿Y qué habrá querido decir? Que cada quien debe cargar su propia cruz para ser discípulo mío. En ese momento, pues él estaba preparando a sus discípulos en general para lo que iba, para el de su destino posterior. Y ahora nosotros entendemos que es cargar con la cruz. Entonces, pero son palabras muy importantes, bastante claras y hasta cierto punto bastante fuertes. El primer punto es relativo a la abnegación y renuncia de los discípulos en el camino con Jesús. En la segunda parte del Evangelio de Lucas, capítulo 9 al 19, Jesús inicia la subida a Jerusalén y se van intercalando varios elementos narrativos. Hay 3 anuncios de la pasión por parte de Jesús. Y también en Lucas 17:25 hay una confirmación explícita de lo que le esperaba en Jerusalén. Realmente él vive anunciando que tiene que sufrir, va a ser rechazado, eh, incluso le van a hacer daño, incluso también habla de que va a resucitar. Realmente él anuncia su pasión y sufrimiento, y en ese momento los discípulos no lo entienden. Pero esto ya lo empieza a anunciar él en este camino, en esa ruta a Jerusalén, en el Evangelio de Lucas. Seguir a Jesús es experimentar la prueba, el sufrimiento y estar expuesto al rechazo. De alguna manera, lo que él les menciona a sus discípulos es que yo tendré ese destino, y realmente como discípulos de Jesús vamos a estar expuestos a la prueba, al sufrimiento, y también vamos a estar expuestos al rechazo. También hay palabras de enseñanza sobre el seguimiento. O sea, por ejemplo, en Lucas 57:62, 14, 25, 18, 18, habla de los requisitos que se requieren, las condiciones o el seguimiento incondicional, mejor dicho, con el que nosotros tenemos que seguir a Cristo. Vamos a ver más adelante algo de esta lectura. También vemos
la confesión del Mesías en labios de Pedro en el contexto de la transfiguración. O sea, él en ese pasaje de la transfiguración, en ese mismo capítulo, es cuando Pedro, respondiendo a la pregunta de Jesús, dice, tú eres el Mesías. Cuando él pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dice ustedes que soy yo? Entonces, esto también, todos estos elementos narrativos se dan en ese camino a Jerusalén, en esa ruta a Jerusalén, y todos nos transmiten abnegación y renuncia de parte de Jesucristo. Y es lo que le transmite a sus propios discípulos. Las enseñanzas de Jesús sobre el seguimiento es más o menos de lo mismo que acabamos de hablar. Se perciben en relación con su itinerario hacia el lugar de su destino, que es Jerusalén. Y su destino, ¿cuál es? Es la pasión y la cruz. El discípulo comparte el camino y su destino trágico. La confesión de fe en Jesús es una confesión explícita, es una convicción con hechos. O sea, tenemos que demostrar con hechos, con obras, con actitudes, no solo con una aceptación meramente verbal. Ahora, compartimos ese destino trágico, ese suena algo fuerte, pero es que aquí nosotros debemos estar motivados porque Cristo nos acompaña en todo momento y nosotros estamos en este camino para trascender hacia la luz eterna de Cristo. Lucas remarca durante el viaje la conexión entre abnegación, servicio y entrega. O sea, hay mucho énfasis en estos aspectos. En las lecturas, aquí volvemos a ver los mismos pasajes de lecturas que acabamos de mencionar. Muy resumidamente se refiere a cuando Jesús les dice a las personas, yo te quiero seguir, maestro, y él dice, las zorras no tienen madriguera. Las zorras tienen su madriguera, los pájaros tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. También menciona que los muertos entierren a sus muertos, cuando decía alguien, déjame ir a enterrar a mi padre. También habla de quien le puso la condición, voy a ir a despedirme de mi familia. Y él dijo, quien toma el arado y ve hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Habla de posponer el amor de padres y familia, tomar su cruz y venir en pos mío. Seguridad de terminar la obra, habla de tener planificada esa obra, estar seguro que al tomar una decisión vamos a terminar con lo que empezamos. Habla de esa obra, habla de esa batalla a la que nos vamos a ir a enfrentar. Es una forma figurada de decir vamos a enfrentar en una guerra, en una batalla, es como enfrentar al mundo. Estemos preparados y estemos claros y esa convicción de llegar y de completar la obra. Renunciar a los bienes, compartirlos con los pobres. A esto se refieren estas lecturas. Realmente son condiciones para poder seguir a Cristo, ser un discípulo de Él. Para interpretar correctamente, se propone pensar nuevamente en el siervo de Yahvé. El siervo de Yahvé es prácticamente es una mención de Cristo en el libro de Isaías. ¿Podría alguien, por favor, leer, si alguien tiene su Biblia a mano, si pudiera leer, por favor, en el libro de Isaías 50, capítulo 50, del 4 al 11? Vamos a escoger una de estas lecturas porque todas son similares y nos hablan de Cristo. Si alguien puede alguien abrir su micrófono y que nos pudiera leer.
¿Hay alguien? Bueno, voy a leer yo este pasaje. Ya lo encontré, Mauro. Ah, ok, perdón. Por favor, 42 del 1 al 9, ¿verdad? no, perdón. El 50 del 4 al 11. Ok, también ya lo tenía. 50 del 4 al 11. Muy bien. Es como el más promedio, por así decirlo, de las 4 citas. Bueno. El Señor Yahvé me ha dado una lengua avesada que sabe decir al cansancio palabras de aliento. Muy temprano despierta mi oído para escuchar como los discípulos. El Señor Yahvé me ha abierto el oído y no me resistí ni me hice atrás. ¿Hasta el cuál? El 11. Ok. Y no hurté mi rostro a insultos y salivazos, pero el Señor Yahvé me ayuda, por eso no sentía los insultos, y ofrecí mi cara como el pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Cerca está el que me justifica. ¿Quién disputará conmigo? Presentémonos juntos. ¿Quién es mi demandante? Que se llegue a mí. Si el Señor Yahvé me ayuda, ¿quién podrá condenarme? Todos ellos se gastarán como la ropa, la polía los irá devorando. ¿Quién de entre vosotros tema a Yahvé? Que escuche la voz de su siervo. Quien anda a oscuras sin claridad, que confíe en el nombre de Yahvé y se apoye en su Dios. Si vosotros todos sois brasas y andáis encendiendo teas, id a la lumbre de vuestro fuego, de las brasas que habéis encendido. Esto os vendrá de mi mano y haceréis entre tormentos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, ya escuchamos, es muy interesante. Estos son referencias y se le llaman a estos pasajes al siervo de Yahvé. Y realmente son una referencia o hasta cierto punto, una profecía mesiánica de Jesucristo. Nos habla de Jesucristo. Precisamente ahí habla de que Jesucristo no va a escapar a esos problemas, a esos rechazos, a esos golpes que va a recibir, pero precisamente está motivado porque sabe que Yahvé está con él. ¿Y quién contra él si Yahvé está con él? Este habla de Cristo, habla del Mesías, pero a la vez, al hablar del siervo de Yahvé, nos viene a decir a nosotros, nosotros debemos ser siervos de Yahvé y no debemos tener miedo de las adversidades, que adversidades hay, pero las adversidades las vamos a superar porque Dios está con nosotros. Esto es importante. O sea, debemos ser decididos. Este es el mensaje realmente de este tema, pero Cristo, el mismo Cristo, Dios va a estar con nosotros en todo momento y nosotros podemos superar esas adversidades. Seguir a Jesús es experimentar la prueba, el sufrimiento y estar expuesto al rechazo. O sea, volvemos a recalcar sobre eso. En el punto 2, la misión profética de Jesús. Lucas, como brillante estrategia evangelizadora aplicada al momento en que escribió el Evangelio, recurre al escribir, poniendo el modelo de vida de Jesús para que los discípulos comprendan cómo deben vivir. O sea, habla mucho del estilo de vida de Jesús, qué hace Jesús, pero lo pone como un ejemplo a seguir por los discípulos. Ese es el estilo de Lucas. Cada vez que Lucas escribe sobre las exhortaciones, indicaciones y exigencias de Jesús a sus discípulos, les proyecta su propia misión profética y su destino, que está destinado a realizarse en la propia vida de los discípulos.
sea, el mensaje de Lucas es, esto ha hecho, esto dijo Cristo, esto dijo Jesús, esta exhortación, esta exigencia. Entonces, pero esta exigencia no solo la está cumpliendo él, es la vida, es el estilo de vida de Jesús, sino es un ejemplo a seguir por los propios discípulos. Siempre en este mismo tema. Vemos esta gráfica, esta imagen que dice la superior. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esto está en Lucas 9:62. Sí habíamos hablado algo de esto. Esta es una de las exigencias que el mismo Jesús les compartió a sus discípulos y nos sigue compartiendo actualmente. Y ahí estamos hablando de los zorros con su madriguera, están los pájaros tienen su nido, pero el Mesías, o sea, Jesús, no tiene dónde reclinar la cabeza. Cuando él dice que las zorras y aves tienen madriguera y nidos y el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, que quien toma el arado y ve hacia atrás no sirve para el reino de Dios, que los muertos entierren a sus muertos, nos dice que nos está diciendo que él mismo dejó a los suyos, él dejó su casa y su tierra, dedicando su vida al anuncio y servicio del reino, y que eso espera de sus discípulos. O sea, es una llamada clara, es una convicción clara, y se habla mucho en este evangelio, al analizarlo, al estudiarlo, de radicalidad. Pero esa radicalidad también nos las pide Jesús, siempre nos pide algo que nosotros podemos hacer. Y lo podemos hacer empezando por el lugar, por el, por el centro familiar, el centro parroquial, el centro de nuestro prójimo donde nosotros vivimos. Ahí es donde nosotros podemos hacer nuestro servicio. Y habrá quienes obviamente puedan estar llamados a algo más. Y Dios siempre va a estar con nosotros, superando los obstáculos y superando esas adversidades. Pero al decirle todas estas exhortaciones a sus discípulos, él mismo les está diciendo implícitamente, yo eso ya lo hice. Entonces también háganlo ustedes como discípulos y si quieren ser discípulos míos. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, pero nos tiene a nosotros para que vayamos a anunciar el reino de Dios. Esta es una imagen interesante. Aquí nos dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Esto está en Colosenses 1:15. O sea, Cristo es la imagen de Dios en la tierra. O sea, es la imagen, es la encarnación de Dios en la tierra. Entonces, pongámosle mucha atención porque va a ir variando esta imagen. El punto 3, los discípulos testigos de Jesús. ¿Qué es la discontinuidad y la continuidad? Lo vamos a ver ahora. Tiene que ver con la imagen que estamos viendo. Jesús inaugura un nuevo profetismo, actuando con su propia autoridad, mientras el discípulo da testimonio y se configura con él. O sea, Jesús actúa con su propia autoridad, porque él es verdadero hombre, pero es verdadero Dios, es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, él actúa por autoridad propia. Este es distinto a lo de los anteriores profetas, porque los anteriores profetas hablaban como mensajeros de Dios, que en cierta forma lo hace Cristo como un mensajero, como la voz, como la palabra del Padre, pero él mismo
Él mismo es Dios mismo. Entonces lo hace con una autoridad propia. Por eso hay una discontinuidad, porque Él inaugura ese nuevo profetismo con la autoridad que le da a ser el Hijo de Dios y Dios mismo. Anunciar el Evangelio como renuncia, abnegación, servicio y entrega de la propia vida en el discípulo refieren a Jesús y derivan de su perfil y estilo de vida, dependiendo en todo caso del sacrificio llevado al extremo por él, consumado en la pasión y la cruz. O sea, aquí él le anuncia al discípulo que debe tener abnegación, convicción, como la que él tiene, precisamente para esa misión profética que está cumpliendo y que se llega a consumar en la pasión y en la cruz. A esto se refiere la discontinuidad. Realmente Jesús es profeta, pero es profeta por autoridad propia, como hijo de Dios y Dios mismo. A eso se refiere un cambio, hay una discontinuidad en el profetismo de la historia de la salvación que está en las Sagradas Escrituras. Aquí ya vemos otra imagen. Aquí ya está Cristo y están sus discípulos y dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esto lo dice San Pablo en la primera de Corintios 11:1. Aquí ya vemos el actuar de los discípulos. Y San Pablo les dice, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Entonces aquí ya cambia. Primero vimos, hay una discontinuidad, hay una actuación de Cristo por autoridad propia, porque Él es la imagen encarnada de Dios en la tierra. Y su profetismo, su mensaje, lo da con propia autoridad. Ahora, los discípulos, los apóstoles, empiezan a actuar por la autoridad de Cristo. Entonces aquí pasamos al otro punto que es, siempre como testigos de Jesús, esta es la continuidad. Porque existe continuidad cuando los discípulos están llamados a anunciar el evangelio al estilo de Jesús, mientras Él está con ellos. Primero los 12, después los 72. O sea, ellos están llamados precisamente a anunciar el evangelio, pero es en nombre de Jesús y por la autoridad de Jesús. Y Jesús está con ellos. Primero los 12 y después los 72. Y a partir de Pentecostés expanden el evangelio desde Jerusalén hasta los confines de la tierra y hacia los extranjeros, como Felipe, Pedro y Pablo, haciendo prodigios y curando enfermos y particularmente a personajes representativos de los confines de la tierra. Aquí ya se pone el ejemplo de el etíope eunuco que está en Hechos 25 al 40. Entonces, a esto se refiere la continuidad, que los discípulos realmente actúan y continúan el estilo de vida de Jesús. Esa es la forma de proyectar y de anunciar el evangelio. Vivir en ese estilo de vida, continuar el mensaje de Cristo en el estilo de vida que Cristo nos ha enseñado. El punto 4 nos habla de la abnegación, servicio y entrega. Es el carisma profético de la sinodalidad. La sinodalidad la construye el discípulo en la medida que se convierte en un espejo del estilo propio de Jesús, imitando su obra, destino, su servicio abnegado y generoso entrega hasta las últimas consecuencias. O sea, si vamos a hacer algo, hagámoslo con amor, hagámoslo con entrega y lleguemos al final, concluyámoslo, no desfallezcamos, continuemos en el camino.
Probablemente fallaremos en algunos momentos, pero lo importante es levantarnos y seguir. Lo que nosotros, la lucha en este camino, en esta sinodalidad, es nosotros estarnos configurando constantemente con Jesús, tratando de ser un espejo de Él. Ese servicio y abnegación propuesto por Jesús a sus discípulos en cuanto a estilo de vida es programático, performativo e interpretativo. Vamos a ver ahora porque son conceptos que eh, tal vez pueden parecer complicados, pero son bastante sencillos a la hora de ver la explicación que nos trae nuestro folleto. Aquí las imágenes podemos ver, ¿será que cuando nosotros nos vemos en el espejo meditando, que de alguna manera es hablar, es enfrentarnos con nuestra conciencia? Realmente estamos actuando, tratando de ser un espejo de Jesús frente a los demás. Son los mensajes que traen estas imágenes. Vamos a ver qué quiere decir esto de programático, performativo e interpretativo. El estilo de vida de Jesús es programático y ese es el estilo de vida que nos llama a asumir a nosotros. ¿Qué implica? Es asumir en su vida el programa evangelizador de Jesús con el estilo de vida que él vivió. No se genera un plan, o sea, no hay un programa como tal. Ese estilo es el mismo plan. Él es el plan. Vivir como Él, para anunciar la buena nueva y los signos de misericordia que la acompañan. Realmente es programático, el programa es Cristo, es su forma de vida, es vivir como Él. Eso es lo que tenemos que hacerlo, imitarlo, tratar de llegar a ser un espejo de Cristo con los demás. Este estilo de vida es performativo, que quiere decir que nos transforma, nos eleva. Dice, transforma la vida del discípulo. Los discípulos se van configurando con Jesús en la medida que viven con Él, haciéndolo presente en el mundo. O sea, al transformarnos nosotros en Cristo, y gracias a Cristo nosotros mejoramos. O sea, el estilo de vida es performativo. Nuestro estilo de vida debe ser así porque nosotros debemos estar en constante transformación, en constante mejora. Y ese es el camino. La palabra se hace vida y transforma a los discípulos. Lo hemos reflexionado muchas veces. La palabra de Dios no solo debemos escucharla y entenderla, tenemos que hacer la vida en nuestra propia vida. ¿Y qué quiere decir? Que este estilo de vida es interpretativo. Al discípulo se le conoce según su estilo de vida abnegado, misericordioso y servicial de Jesús. Los destinatarios de la buena nueva la interpretan entrando en contacto con cada discípulo, sus palabras, sus actitudes y sus obras. O sea, ¿qué nos quiere decir? Que las personas a quienes les vamos a dar la buena nueva van a interpretar mejor, van a conocer mejor esa buena nueva, la van a entender si nosotros verdaderamente somos discípulos de Jesús. No solo con nuestras palabras, sino con nuestras actitudes y con nuestras obras. Realmente en nuestro estilo de vida es en lo que mejor se transmite la buena nueva a los demás. Por eso es que se interpreta que alguien es discípulo de Jesús porque actúa como Él, no solo en sus palabras, sino también en sus obras. Realmente nuestra reflexión de hoy es muy
muy concisa, pero vamos a tener aquí un refuerzo de lo mismo que acabamos de escuchar, de reflexionar, y es sobre uno de los pasajes, justamente es de Lucas 9, 57 al 62. Vamos a escuchar esta reflexión que es sobre lo mismo, y de último, pues vamos a pasar a un ejercicio pregunta para que podamos nosotros participar. Mientras iban de camino, uno le dijo: «Te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le contestó: «Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza». A otro le dijo: «Sígueme». Pero él respondió: «Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre». Jesús le contestó: «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios». Y otro dijo: «Te seguiré, Señor, pero déjame primero que me despida de mi familia». Jesús le dijo: «Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios». Palabra del Señor. Hoy, el sí que el Señor Jesús quiere de nosotros no es otra cosa que una actitud decidida de seguirlo, de tal manera que seamos capaces no de poner nosotros las condiciones, sino de aceptar las condiciones de Dios. Y Dios quiere todo de nosotros. Por esto no le podemos dar al Señor sobras, sino al Señor le tenemos que dar lo mejor de nosotros, todo, nuestra mente, nuestro corazón, una vida nueva. Jesús nos presenta ciertas exigencias para seguirlo. Primero, un desprendimiento, una renuncia, pobreza y abandono en Dios. El Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. No podemos seguir al Señor poniendo nuestra seguridad en nosotros mismos y en nuestras cosas. La seguridad del discípulo es Dios mismo. Que Jesús sea nuestra seguridad. Segundo, el Señor nos presenta la urgencia y disponibilidad total al reino, a la misión en un permanente ponerse en camino. Estamos invitados, por lo tanto, a ser peregrinos. No se puede seguir al Señor mañana, hay que seguir al Señor hoy. Por esto, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tercero, tenemos que hacer una opción sin excusas y condiciones, un sí sin retorno hasta la muerte. Por esto el Señor Jesús dice que el que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Es decir, no podemos seguir al Señor mirando para atrás, porque quien mira hacia atrás siempre hace un surco chueco. Por esto, la mediocridad y la comodidad se oponen al seguimiento de Jesús porque son un mirar hacia atrás. Digámosle sí al Señor con una vida nueva. Que Dios les bendiga. Vamos a finalizar nuestra reflexión de hoy con este ejercicio. ¿Cuáles son los desafíos que la abnegación, el servicio y la entrega de Jesús nos plantea a nosotros como discípulos? O sea, hoy hablamos de abnegación, servicio y entrega, que es lo que Jesús nos mostró en su estilo de vida. Abnegación, servicio y entrega de Jesús. ¿Qué nos plantea a nosotros como discípulos? Esa abnegación, servicio y entrega. Aquí terminamos nuestra presentación y pues vamos a contestarnos esa pregunta.